Vuelvo a compartir la otra pantalla. Esta pantalla. Espero que ya se haya solucionado el tema, no sé. Pero bueno, cualquier cosa avísenme. Placer. Pero bueno. Entonces seguimos. La temática de todo esto es poder llevar un poco de teoría básica, todo y específico. Pues sí va a conllevar un poco más de tiempo. Entonces, en resumen, es poder abarcar los conceptos generales y de ahí poder partir y poderlos apoyar en el pequeño camino y también desempolvar pequeños conocimientos que previamente ustedes lograron obtener. Siguiendo con la presentación, bueno, vamos a estar por ahí trabajando con el análisis de problemáticas, que es un tema teórico, pero que es importante. Diseño de algoritmos, pseudocódigo y diagramas de flujo. Vamos a estar utilizando PSEN para poder entender la creación de algoritmos, tipos de datos, tipos de estructuras y bueno, el camino para poder ser un desarrollador no entre comillas, pero enfocado un poquito más a la ciberseguridad. La introducción de los lenguajes de programación y unos ejercicios finales que por ahí voy a estar apoyándolos para que posteriormente puedan estar trabajando con estas temáticas. Seguimos. Complementando un poco la presentación del día de hoy, iniciamos con el tema de análisis de problemáticas. Que bueno, en resumen, lo que se busca es poder llevar a cabo la resolución de problemas. Que bueno, entrando en contexto, un problema es un asunto o cuestión que se debe solucionar, obviamente. Entonces, si todos presentamos un problema, no podemos estar constantes con esas problemáticas porque nos impiden seguir adelante a los objetivos que estamos buscando. Y bueno, además detrás de todo esto, pues pueden haber consecuencias de estos problemas si no es que se resuelven rápido o si no es que se les da una solución. Adicional y continuando con el tema de la problemática o la definición de un problema, lo que buscamos detrás de todo esto es solucionar este problema con una resolución, es decir, buscando distintas alternativas. Yéndonos un poquito al enfoque de la programación y las problemáticas reales dentro de la programación, mediante una computadora, bueno, consiste en que el proceso que tú tengas o la descripción del problema que tú tengas en contexto o te hayan expresado en un lenguaje obviamente que estamos teniendo, que nos podemos entender, en este caso un lenguaje natural, es el que tenemos todos en este momento, en el que podamos entendernos sin ninguna problemática, sin poder implicar otro tipo de lenguaje, sino el español, por ejemplo, estamos entendiéndonos directamente. Sabemos que es un lenguaje un poco técnico, y bueno, sabemos que este lenguaje nos conlleva a un objetivo que es poder entender el taller de fundamentos. Entonces, la resolución de problemas va a depender del ordenador, de la computadora, que posteriormente tú lo hayas entendido, y ahora lo que tú vas a buscar es poder solucionar el problema mediante el desarrollo de un programa como tal que te resuelva dicho problema. Este proceso exige unos pasos que son muy, muy concisos tal cual, que en la primera etapa pues se tiene que escribir el problema. Mira, el problema es que tienes que hacer la recolección de todos los usuarios de la empresa para sacar la nómina del mes, ¿no? Ok, bueno, es la definición del primer problema, ok. Segunda etapa, si yo sé que tengo que desarrollar un software o necesitan un programa que ayude a la empresa a levantar los trabajadores para decir, o gestionar la nómina del mes, pues obviamente yo debo de poner un orden en el problema, ponerme en el contexto, identificar, bueno, ok, entonces, mediante qué lenguaje voy a desarrollar, cuáles van a ser las características, cuál va a ser el diseño o el desarrollo del algoritmo, que ahora sí es el siguiente paso. Y una vez que ya identifico el diseño y el desarrollo de un algoritmo, bueno, transformo todo el algoritmo a un programa codificado, hago pruebas, obtengo errores, corrijo errores
ejecuto y valido que el programa funcione para el usuario final. Esto es un contexto así muy general, en el que primero que nada te dan el problema, lo analizas, desarrollas, codificas, ejecutas y entregas. Entonces estos pasos de manera muy general se llevan a cabo en la primera etapa de poder decirte, mira, el problema es este y hazle como tú puedas para poder desarrollarlo en una computadora, en un ordenador. Entonces, siguiendo con esto, pues cuando un usuario le plantea a un programador un problema que tiene que resolver mediante la computadora, mediante el desarrollo de un software, por lo que bueno, en general el usuario va a tener los conocimientos menos relacionados con la computación, pero sí relacionados a su problema. Él sabe, por ejemplo, una persona de recursos humanos que busca una bitácora para dar de alta a los trabajadores, sabe las necesidades y que, por ejemplo, ese trabajador puede tener una nómina, puede tener un puesto. Es decir, ella o él tiene todos los conocimientos no técnicos, pero sí necesarios para poder describirte a ti el problema. Y que bueno, posterior a todo esto, te va a describir a ti el problema para que tú lo lleves a cabo y lo resuelvas de la mejor manera con una computadora o un ordenador. Esto conlleva el análisis del problema, en el que tienes la interacción con la persona y la necesidad. Posteriormente tú haces el análisis según las necesidades y comienzas al proceso de desarrollo del algoritmo y ahora sí comienzas a codificar y cada proceso que conlleva, ¿no? Y luego ya que te describen el problema, tienes que comenzar con el desarrollo del algoritmo, pero bueno, muchos se van a preguntar, ¿qué es un algoritmo? Esta palabra algoritmo, ¿qué conlleva? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? En primera instancia, un algoritmo consiste en especificar de forma muy clara y concisa todos los pasos necesarios para resolver el problema, ¿sale? Por ejemplo, un ejemplo que nos ponían mucho en la universidad a los que estudiamos sistemas. En tu primer algoritmo vas a poner los pasos que tú desarrollas para poder venir a la universidad, a la escuela, ¿no? Ah, bueno, pues ya ponías, me levanto, me cambio de ropa, tiendo la cama, desayuno, me lavo los dientes, tomo el autobús, conduzco en coche, llego a la universidad, toman asistencia. El desarrollo de un algoritmo, el diseño de un algoritmo es cada paso que tú desarrollas para poder obtener un determinado objetivo o poder solucionar un problema. Eh, Primero que nada, para poder desarrollar un algoritmo es necesario disponer de una notación que llamaremos una notación algorítmica, que esta notación algorítmica va a permitir describir las operaciones, es decir, todo lo que tú haces para poder lograr ese objetivo, como por ejemplo, pues lavo los dientes, me levanto, todas esas acciones que tú haces para poder obtener el objetivo. Posterior a todo esto, describir los objetos que tú manipulas. Ah, bueno, me lavo los dientes con un cepillo de dientes, no sé, algo así muy concreto, específico. Posterior y en una etapa final, bueno, controlar la realización de las acciones descritas, es decir, indica la forma en la que tú estás haciendo los pasos. Por ejemplo, no puedo hablar, se lava los dientes y continúo con me cambio la ropa, sino que en el tiempo que tú estás manejando debe de llevar ese orden en las instrucciones que tú estás dando. Tienes que describir de forma adicional los datos que tú estás manipulando, los objetos que están interactuando contigo y posteriormente, pues cómo es que tú realizas y el tiempo que estás utilizando para poder llevar a cabo este objetivo. Y luego, en el diseño del algoritmo, pues bueno, puede ser expresado en un lenguaje natural, en el que mencionábamos el ejemplo anterior, ¿no? Bueno, me levanto en la mañana, me cepillo los dientes, bla, bla, bla. Es un lenguaje natural que, bueno, resulta o no claro en ocasiones, depende justamente cómo llevamos el contexto, o podemos diseñar un algoritmo con pseudocódigo, un diagrama de flujo o con software o programas. Vamos a abarcar en esta ocasión solamente el pseudocódigo y los diagramas de flujo. Muy importante y retroalimentar un poquito lo que acabamos de ver es que es muy esencial el poder identificar el problema para poder ahora sí describirlo o explayarlo en el diseño de nuestro algoritmo. Y bueno, el diseño de nuestro algoritmo puede ser expresado en un pseudocódigo, un lenguaje natural, un diagrama de flujo, un software, ¿no? Y posterior a todo esto, les tengo unos ejemplos por aquí de unas problemáticas.
en el que en la primera etapa o la problemática que llegan y te presentan es gestionar la lista de compras de una empresa que realiza durante un mes, ¿no? Entonces llega la de recursos humanos, la de contabilidad y te dice, oye, ocupo un software para poder gestionar todas las compras que se hagan en el mes de la empresa. ¿Ok? Es la principal problemática. En resumen, te das información, te dice, vale, es un diseño como tú quieras, dame una primera propuesta para, pues, posteriormente yo poder retroalimentarte en los pros y contras, ¿no? Entonces piensas en un contexto general y dices, ah, bueno, la solución de todo esto puede ser que para resolver este problema de gestión muy general, les digo, bueno, en primera instancia se cuentan con las herramientas que se utilizan, ¿no? Ya que se tiene una resolución de la empresa, o sea, ya se conoce la empresa, ya se sabe que utiliza Java, ya sabe que la empresa utiliza base de datos MySQL, etcétera. Ya conozco el contexto técnico. Ahora sí, para llevar la solución del problema, pues uso la base de datos del trabajo para guardar, también está una lista de productos que se requieren comprar, guardas una lista de todas las entradas que se utilizan cada vez que capturas, es decir, creas un software que cumple con los requisitos. Entonces, eso es una manera muy general. Y luego, ya hablando de pseudocódigo, el pseudocódigo es una forma de escribir los pasos que vas a realizar o que va a realizar un programa de la forma más cercana al lenguaje de programación que vamos a utilizar posteriormente. Es como un falso lenguaje en nuestro idioma, en el lenguaje humano y en español. ¿Por qué es un falso lenguaje o por qué se considera de una manera expresiva y cercana al lenguaje que nosotros desarrollamos? Porque el pseudocódigo se lleva de la siguiente manera. Si ustedes pueden observar, dentro de un pseudocódigo siempre va a haber un inicio y un fin. Es decir, como así como tú inicias un proceso, tienes que terminarlo. Entonces el pseudocódigo se acerca a que inicias un proceso, por ejemplo, levantas la bocina, esperas el tono, marcas el número, esperas a que contesten, habla la otra persona, cuelgas la bocina y terminas tu proceso. Si se fijan, el pseudocódigo es muy cercano a poder escribir nuestras instrucciones, pero de manera muy concreta. Y luego también tenemos los diagramas de flujo, que un diagrama de flujo representa la esquematización gráfica de un algoritmo, es decir, no va a llevar a cabo un lenguaje natural o cercano al lenguaje natural, sino que va a utilizar diagramas, va a utilizar gráficos, en el cual va a mostrar todos los pasos de manera de igual forma muy específica, pero su correcta construcción es sumamente importante porque a partir del mismo se escribe un programa de lenguaje de programación. Es decir, son importantes las maneras en cómo nosotros expresamos el problema. Como pueden observar, un diagrama de flujo puede corresponder en un inicio y fin de igual manera, pero si se fijan va muy relacionado a poder seguir una secuencia de manera gráfica, mientras que el pseudocódigo conlleva una secuencia en un lenguaje, un concepto técnico natural, en el que, bueno, va a conllevar el conjunto de pasos de manera escrita, no gráfica, mientras que un diagrama de flujo conlleva un proceso de inicio a fin. Obviamente en ambos lenguajes siempre debe existir un inicio y un fin de un proceso de actividad o problema a resolver, y que esto va a conllevar una conexión de cada proceso para finalmente mostrar un diagrama de flujo. Adicional a todo esto tenemos otro ejemplo. Te dan la problemática, quiero sumar, quiero que el usuario, por ejemplo, inicie un proceso, ¿no? Inicio y fin. Usuario introduce número 1, introduce número 2 y suma. Solamente estos van a ser datos enteros. Entonces, aquí tú defines las variables. Ahorita vamos a ver qué son esto de variables. Posterior a todo esto, bueno, el usuario le digo, ok, escribe dos números. A estos dos números, pues los voy a leer. Voy a sumar los números y bueno, te voy a dar el resultado. Es como, por ejemplo, cuando una maestra o una persona te dice, ok, suma 1 más 1, te doy los datos, los digitas, haces la suma, me entregas el resultado. Tenemos como resultado 12. Entonces, dentro del lado diagrama de flujo, inicia con un inicio y un fin, pero en este caso, como ustedes pueden observar, viene una manera de representación gráfica distinta a la que teníamos en el cuadro anterior. Pero ¿por qué cambia o qué es lo que significa? Ahorita vamos a ver con un software llamado PSaint,
en el que nosotros podemos identificar de una manera en la que un usuario ingresa datos y los datos salen del software. Entonces, justamente vamos a identificar esas dos etapas en las que se almacena contenido, se ingresan datos, etcétera. Entonces, en resumen, dependemos de poder analizar el problema, describir y analizar el problema y posteriormente plasmarlo en un orden en el que nosotros podríamos llevar a cabo la solución del problema. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas etapas o por qué las estoy mencionando? Como primera instancia, al momento de que tú presentas una problemática, debe dar una solución. O sea, no puedes plasmar directamente el software eh, sin saber el contexto real o sin saber qué alternativas puedes tomar. Ahora, yo les pregunto, por ejemplo, vamos a llevar a cabo esta temática en conjunto. Requerimos, un ejemplo, requerimos un software, un script en Python, por ejemplo, que nos haga la búsqueda, ¿sí? O que nos busque en internet directamente correos electrónicos de la Academia de Ciberseguridad que hayan sido filtrados en alguna base de datos, en algún link. Repito el problema, como Academia de Ciberseguridad requerimos un script que busque correos de la Academia que hayan sido filtrados en alguna base de datos. Analicen el problema y díganme posibles soluciones, por favor. Repito el problema. La Academia de Ciberseguridad requiere un software, un script que busque correos electrónicos que han sido filtrados con usuario y contraseña, obviamente, y que solamente pues, nos muestre la información. Este es un problema muy general y que, bueno, no realmente sabemos que hay un conjunto de APIs, etcétera, ¿no? Pero en un lenguaje en el que ustedes puedan entender, por ejemplo, no sé, creo un programa en el que haga una búsqueda en Google y Google me trae la información y luego la guardo y la muestro. Puede ser un ejemplo un poco más real. Puede existir un lenguaje un poco más técnico en el que, bueno, hago la prueba de manera personal en la que utilizo docs de Google o utilizo temas de manera muy específica, consulto el dominio en internet, busco la información, la extraigo, la pego en el software y te la muestro a ti. O posteriormente introduzco el dominio, conecto una API de alguna software, alguna página que esté en internet que recolecte y muestre bases de datos públicas, haga la comparación y te la muestre a ti. Entonces, primero es importante analizar el problema para ahora sí ver cómo llevar a cabo la solución. Para poder entender de la mejor manera todo este tema de pseudocódigos, diagramas de flujo, análisis de problemas, tenemos un software que es muy útil y que, bueno, a mí en la universidad realmente me sirvió mucho para poder entender este tema de las problemáticas principalmente. El software es multiplataforma, está para Windows, Mac y Linux, o sea, no deberían de tener problemas para poder instalar. Está PSaint, si no me equivoco. Sí, este es. Les voy a compartir el enlace para que lo puedan descargar. Si fijan, efectivamente, PSaint está para GNU Linux, para Windows y para macOS. Lo que tienen que hacer simplemente es descargar. Windows, descarga siguiente. Ya viene preparado el dev directamente para Linux, entonces no debería existir ninguna problemática. Entonces apóyenme descargando PSaint y ahorita seguimos con el tema de la práctica de las temáticas para el día de hoy. Incluso ya lo tenía por aquí. Aquí está. Aquí está. Y bueno, los espero. Avísenme cuando estén listos o ya lo tengan listo, por favor.
haciendo un poquito énfasis a PSeInt, es como tal un software libre educativo, que incluso las universidades lo utilizan mucho cuando te dan introducción a la programación y registran ahí la configuración de su universidad y automáticamente cuando lo abres por primera vez tú seleccionas la universidad o la característica que estás buscando para poder abrir la compatibilidad. PSeInt como tal te ayuda al autocompletado con plantillas de comandos, te colora la sintaxis, te lista procesos, es muy muy interesante y ayuda mucho porque puedes llevar a cabo un lenguaje así muy muy flexible en el que tú puedes entender, ¿no? Ok, Jorge, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más falta? Que diga, aguántame un minuto, 2 minutos. Ok, listo. Quedamos otros minutitos más. ¿Alguien ya había utilizado PC en alguna ocasión? Aquí en México, por lo menos en las universidades, es muy utilizado. Ok, ok. Vamos a seguir con el software, pues. Si se fijan, automáticamente cuando ustedes lo abren, lo que les va a decir es como una pestaña o ventana emergente. Incluso déjenme extraigo aquí directamente. Ok. Ah, se quedó el registro. Cuando lo abren automáticamente por primera vez ya te dice qué registro quieres utilizar, incluso viene el nombre de universidades. Elija una universidad que ustedes consideren o que ustedes la conozcan, incluso creo que es la posibilidad de registrar una universidad o institución para, vaya, utilizas una configuración propia y ya la compartes con todas las personas que conecten, ¿no? Explico un poquito la interfaz, es muy muy sencilla. Si se fijan automáticamente lo que te abre es aquí proceso, sin título, fin del proceso, ¿no? Tenemos la interfaz que dice archivo, obviamente muy muy sencillo, abrir, guardar, exportar y al exportar lo que tú puedes hacer, las instrucciones del pseudocódigo, lo puedes exportar incluso a otros lenguajes como Python en versión 2.3, PHP, Pascal, MATLAB, JavaScript, C Sharp, C++, C, etcétera. O sea, todo lo que tú hagas aquí en un lenguaje humano, por así decirlo, más cercano al humano, por ejemplo, lo puedes exportar a otro tipo de lenguaje y ya pues, lo puedes utilizar para ese lenguaje que tú quieres. Cuando yo me enseñaba con PSeInt, lo que hacía, nos dejaban ya programas un poco más complejos con C. Eh, lo que hacía era programar aquí en pseudocódigo, o sea, pues dar las instrucciones porque como tal no era el desarrollo en mi parecer, y ya lo exportaba y era más fácil para mí entregar los proyectos que estar quebrándome la cabeza, ¿no? Al final, bueno, supe que no era la mejor manera, pero sí sirve mucho Paciente. Entonces, eh, la interfaz un poco que nos puede llamar la atención o que podemos utilizar más son las herramientas rápidas de la parte de arriba, en la que tú abres, guardas cambios, regresas, rehaces, deshaces, cortas, pegas, etcétera, ¿no? Aquí puedes mostrar mensajes de error, corriges código, ejecutas al momento de que tú estás desarrollando el software. Y una parte importante, si ustedes pueden observar, es el panel de mano derecha, en la que al momento de que ustedes ponen una instrucción o terminan en las instrucciones que ustedes van a escribir en esta parte, lo pueden ejecutar paso por paso, que es esta opción, ejecutar paso a paso, y les va a salir una ventana en la que en la primera etapa ven, ok, tomo el proceso, utilizo esta variable, hago esta suma, por ejemplo, etcétera. Entonces, ese es el paso a paso. Hay otro en el que te dibujas el diagrama de flujo. Es decir, según el pseudocódigo que tú hayas introducido en esta parte, te va a generar el diagrama de flujo. Incluso aquí tú lo puedes modificar. Creo que sí se puede modificar, si no me equivoco. Entonces, hay dos maneras. Y ahora, la parte derecha,
tú inicias el primer paso o vas gestionando los pasos que se ejecutan de lo que tú introduces aquí, y hay comandos y estructuras que ya son directamente de un diagrama de flujo, que son manera gráfica, lo que yo les mencionaba. Cuando, por ejemplo, tú quieres escribir, leer, asignar, etcétera, son estas variables de configuración. Ahorita solamente vamos a estar en pseudocódigo y vamos a ver también la comparación de el diagrama como tal. Pero sí, en resumen, esa es la interfaz, no es difícil de utilizar, es muy sencilla. Entonces, creo que no deberían de tener problema. Ahora, como parte de apoyo para esta ocasión, vamos a estar desarrollando algunos procesos muy sencillos para poder entender el inicio y el fin de un algoritmo, ¿no? Ahora, cuando ustedes dentro de PCInt, obviamente es un tema muy general, no es algo en específico, pero sí es para poder entender los fundamentos de la programación. Vamos a entender la estructura de un algoritmo en pseudocódigo, ¿sale? Dentro de esta etapa, si se fijan, el proceso, obviamente te lo inicia sin título porque es un proceso que tú defines o le defines un nombre a este proceso que va a iniciar. Y obviamente siempre debe de terminar ese proceso. Va a comenzar con la palabra proceso, ¿sale? O como una alternativa va a ser algoritmo. Seguida con el nombre del programa. Entonces, nosotros en el sin título le vamos a poner el programa 1. ¿Sale? Por ejemplo. Luego está la secuencia o la estructura de control, que aquí ya van a ir todas las instrucciones. En este apartado, todas las instrucciones van a ir en esta parte. Que suma, que le pido información, que le muestro información, aquí va a ir todo. Y finalmente, pues debes de terminar el proceso, que siempre va a finalizar. ¿Qué más? Por ejemplo, si quisiéramos insertar un comentario, es decir, que no lo tome en cuenta, con la doble diagonal invertida, esto es un comentario. ¿Sí? ¿Qué más? Podemos ahora entonces pedir o podemos involucrarnos un poquito en este primer proceso, ¿no? Vamos entonces a crear un programa, sí, muy sencillo, en el que pues, nosotros podamos escribir hola mundo, ¿no? Muy sencillo, ¿sale? Muy simple. Lo que nosotros hacemos aquí, se fijan, al lado derecho también tenemos lista de variables. Y estas listas de variables son las que vas tú introduciendo detrás de todo el programa. Tenemos operadores y funciones que, bueno, ahorita las vamos a ver y que son muy importantes también. Entonces, tenemos nuestro primer comentario. Y cuando, por ejemplo, nosotros queremos mandar un mensaje, es decir, directamente del programa queremos enviar un texto o queremos imprimir información o escribir información, ¿sí? Pues lo podemos hacer con escribir, así tal cual, si fijan, se autocompleta. Y cuando tú pones escribir, debes de abrir y cierras con punto y coma. Ok, ponemos, por ejemplo, un hola mundo. Y listo. De manera como se ejecuta, pues simplemente pones aquí ejecutar, colorcito verde, y ya te muestra la impresión. Si se fijan, inicia el proceso, te manda la impresión de texto y finaliza el proceso. Por ejemplo, vamos a escribir en otra línea. Cerramos, obviamente, ponemos un hola mundo. Número 2, ¿no? Ahora podemos ejecutar el paso a paso. El paso a paso, ustedes van a poder observar lo que pasa. Se fijan, va la primera flecha que te indica el proceso que está ejecutando. Va de nuevo. Ejecuta el proceso, lo reconoce y luego ahora sí sigue con cada línea. Y así lo va ejecutando para tú reconocer el proceso que está llevando a cabo, ¿no? Ya, si quieres ejecutar el primer paso, ahí está, ¿no? Si quieres pasar al siguiente paso, lo mandas de este lado. Si quieres avanzar al siguiente paso todavía, lo vas gestionando por pasos y listo. Son maneras de poder ejecutar el programa dentro de PCInt. Ahora, esta primera etapa es poder entender el uso básico del software, ¿sale? Así tú escribes y si por ejemplo quieres que el usuario introduzca información, le pones leer. ¿Y qué es lo que vas a leer? Aquí, por ejemplo, va a ser importante el uso de variables.
que aquí hago un paréntesis para poder regresar a la presentación y poder explicarles un poquito más de variables, tipos de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Listo, ok. Tipos de datos, de manera muy genérica, tipos de datos simples. Y no vamos a terminar aquí esto, yo les voy a pasar un enlace, que justamente es donde yo saqué el material, para que se apoyen y sigan practicando y sigan entendiendo la parte básica y los fundamentos necesarios, ¿sale? Pero bueno, estos son los básicos, por así decirlo, y que pues, nos vamos a ir apoyando poco a poco. Tipos de datos simples. Para ustedes, ¿qué es un dato entero? A ver, cuando estamos hablando de un dato entero en la programación, ¿qué se imaginan que se asemeje o qué se imaginan que es lo que estamos hablando nosotros? Sabemos que es muy, muy sencillo, sabemos que, vaya. Si no, vamos a hacer la siguiente temática. Tipos de datos enteros, se lo explico así de manera muy breve y en el programa que estamos haciendo en la primera plantilla de PSaint ponemos ejemplos para que podamos entender mejor. Tipo de datos simples, estamos hablando de números enteros. Si es números directamente un 4, 1, nada de decimales. Cuando estamos hablando de números reales, ahora sí estamos hablando de decimales. ¿Sí? Entonces tenemos tipo de datos enteros, tal cual un número entero. Sí, un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etcétera. Números reales 1.1, 1.34, etcétera, ¿no? Cadenas de texto es texto como tal. A, B, C, D, combinación de cadenas. Y los datos lógicos, que en este caso un dato lógico se puede considerar como eh, un true o false, verdadero o falso, tal cual. Hay un tipo de estado, o sí o no, tal cual, 1 o 0, en este caso toma los tipos de datos simples. Y muy importante, conocer el concepto de una variable. En programación, una variable está formada por un espacio dentro del software que tú estás utilizando, dentro del sistema que tu programa está ejecutando. Y pues esta variable va a llevar un nombre simbólico, es decir, no es un nombre que tú vas a tomar mucha importancia, sino por ejemplo, esa variable le puedes poner X nombre con la finalidad de identificarlo y poder utilizarlo posteriormente, ¿sale? Entonces, una variable es un espacio dentro de nuestro sistema que está almacenando información y que ese espacio va a contener, ¿sí?, una cantidad de información conocida o desconocida, es decir, va a contener un valor, va a contener información. ¿Cómo trabajar con variables? Vamos a ello, ¿sale? Nosotros dentro de PSaint lo que podemos hacer es definir una variable. Entonces, yendo un poquito a un lenguaje natural, lo que podemos hacer aquí es definir, ¿sí? ¿Qué voy a definir? El nombre de una variable. Vamos a poner variable 1. Y cierro con punto y coma, ¿sale? Dentro de esta variable, siempre se debe de considerar qué tipo de dato va a contener esa variable. Va a ser un número entero, va a ser un número real, va a ser una cadena de texto, va a ser un valor lógico, ¿sí? Entonces, voy a definir variable 1 como carácter, tal cual, ¿no? ¿Sale? Entonces, le voy a decir al usuario, oye usuario, escribe tu nombre, ¿sale? Voy a quitar esta línea. Y luego, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como yo definí la variable, se va a estar almacenando, esta variable va a estar almacenando información en forma de carácter, es decir, texto, cadena de texto, ¿sale? Entonces, esta variable, al momento de que se ejecuta, va a estar ahí a la espera de guardar información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de todo esto? Le voy a decir al usuario que escriba su nombre.
Pero si el usuario escribe su nombre, la información, si yo no la almaceno, de nada va a servir. Porque al momento de que el usuario escribe su nombre, se va a ir a cualquier lado. Entonces lo que yo le voy a decir aquí es que una vez que defino la variable como carácter, voy a mandarle un mensaje que escriba su información. Y bueno, obviamente voy a leer lo que contiene esa información y lo voy a guardar en variable 1. Si se fijan, en la parte de arriba estoy declarando o definiendo la variable que va a contener caracteres. Le voy a dar instrucciones al usuario. El usuario va a escribir la información y la voy a almacenar en la variable 1 para posteriormente mandarle un mensaje a ese usuario. ¿Sale? Que en este caso puede ser de, no sé, escribir y ahora sí tomamos la variable 1. En la que ahora sí ya no vamos a escribir el texto, sino que le vamos a mandar lo que contiene la variable 1. Una vez que nosotros definimos, por ejemplo, el programa, vamos a ejecutar paso a paso, por ejemplo. Se ejecuta el programa, se define la variable, le pedimos al usuario su nombre, le ponemos, no sé, por ejemplo, Ángel, damos Enter, se almacena y escribe, ¿no? Entonces, automáticamente la ejecución del programa ya considera la secuencia que está utilizando. Entonces, la problemática aquí para nosotros fue un software que pida un nombre al usuario y lo imprima. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, defino una variable como carácter porque contiene texto. Le pido al usuario su nombre, guardo su nombre y luego lo imprimo. ¿Sale? No sé, para las personas que no estaban relacionadas con la programación así como tal, voy a aumentar un poquito más la fuente, perdón, se me ha pasado preguntarles. Para las personas que no tienen una relación así tal cual directamente con la programación, ¿quedó entendido este primer concepto? Si no, con gusto vuelvo a explicar. Sí, quedó muy claro. Ok, muy bien. Ahora sí que le estoy explicando como que paso a paso, porque cuando lleguemos ahora sí a la parte de Python, hay que utilizar todo este conocimiento base que estamos teniendo nosotros, ahora sí a un contexto real. Esto es una manera muy cercana, como mencionábamos, de un inicio a un lenguaje natural y que si, por ejemplo, ahora si nosotros queremos desarrollar o dibujar nuestro diagrama de flujo, automáticamente toma la información y ustedes van a poder observar que un diagrama de flujo se compone de la siguiente manera. Inicias con el nombre. Cuando tú estás hablando con un comentario que estamos poniendo la doble diagonal invertida, pues ponemos un comentario. Y cuando, por ejemplo, definimos una variable, está utilizando este pequeño rectángulo en el que definimos variable como, y pues no se alcanza a completar porque se corta, pero se define como carácter. Entonces ustedes van a poder observar cómo en la siguiente etapa, que es al usuario le estamos pidiendo información, ustedes van a poder ver cómo sale la solicitud o sale el texto. Está incluso entre comillas simples. Y luego el usuario lo que hace es introducir información e imprimimos la información que el usuario nos pidió o que nos almacenó. Y listo, terminamos el proceso. Es muy sencillo de entender, créanme. Esto es con la finalidad de poder entender la parte básica, poder entender los tipos de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que nosotros entendemos un poquito la parte básica de las variables, los tipos de datos, almacenar información, todavía hay muchas más estructuras, todavía hay otros tipos de datos. Entonces, en esta primera etapa, el programa 1 se define así, ¿sale? Entonces, ustedes pueden guardar, no sé, le ponen programa 1 y por ahí lo guardan, ¿sale? Voy a abrir otro nuevo. Bueno, yo en mi caso no lo voy a guardar, pero ahí guárdenlo como ustedes quieran, ¿sale? Ahora, vamos ahora a poner otro ejemplo, un poquito más relacionado a los tipos de datos simples, que es lo que estamos buscando, ¿sale? Cuando estamos hablando nosotros de tipos de datos simples,
mencionábamos nosotros que hay distintos tipos de datos, los enteros, los reales, las cadenas de texto, que ya las utilizamos ahorita, pero pues, ¿cómo entender esto? ¿Sale? Bueno, vamos a poner el programa 2. Aquí le voy a poner tipos de datos, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan cómo se define una variable? Muy sencillo, pues definir, ¿no? Definir, ¿sale? Vamos a poner, por ejemplo, la variable, no sé, variable 1. Esta variable 1, ¿qué es lo que va a contener? ¿O qué es lo que va a tener de información? Ah, bueno, la variable 1 la vamos a definir como un entero, ¿sale? Vamos a definir otra variable, que va a ser la variable 2. Como, en este caso, va a ser real. Vamos a definir otra variable adicional, que va a ser una variable 3. Como ponemos, nos falta cadena de texto, que es carácter. Vamos a definir otra variable más, como lógico. 4 como lógico. Sale. Simple y sencillo. 4 tipos de datos simples, ¿sí? Y que pues esto va a contener información. Podemos poner aquí un comentario. Nos sirven para representar números. Nos sirven para representar decimales. Nos sirven para representar texto. Y nos sirven para representar verdad o falso. Así lo ponemos. Entonces, una vez que nosotros hemos definido las variables, podemos pedirle al usuario que introduzca un valor entero. ¿Sale? Entonces vamos a escribir. ¿Qué es lo que le vamos a poner? Vamos a decirle, escribe un entero. Y así, vamos a repetir este proceso. ¿Y qué es lo que va a introducir? Ah, bueno, ya sé que un entero va a representar números, tal cual. Entonces lo que vamos a hacer aquí, dentro del escribir, ahora lo que vamos a hacer es almacenar la información. ¿Sale? Entonces vamos a leer lo que contiene. ¿Qué es lo que contiene un entero? Bueno, la variable 1. ¿Sale? Y así repetimos cada paso con cada cadena que nosotros estamos utilizando. Entonces ya no vamos a utilizar un entero, sino un real. Ya no vamos a utilizar un entero, sino un carácter. Ya no vamos a utilizar un entero, sino un lógico. ¿Sale? Y cada paso, pues obviamente va a ir almacenando información como nosotros lo estamos en la parte de arriba. Entonces vamos a leer la segunda variable, que esta variable va a ser la variable 2. Voy a dejar aquí un espacio para poder identificarlo. Voy a leer ahora la variable 3. Y finalmente voy a leer la variable 4. Ok, la puse mal. Variable 4. Se fijan, aquí me autocompleta. Ahorita vamos a ver un poquito de los editores de texto y los IDs, ¿sale? Para poder relacionarlo un poquito, ¿sale? Entonces, ya tenemos esta primera etapa en la que nosotros estamos trabajando variables. Ya sabemos que las variables almacenan información, ¿sale? Y que esta información, bueno, posteriormente la vamos a poder utilizar, ¿no? Ahora, si ustedes se preguntan, profe, ¿puedo utilizar dos variables dentro de por ejemplo, siempre, si por ejemplo quiero repetir una variable 5, ¿tengo que poner de nuevo variable 5 como entero? Se puede hacer una combinación, lo que conlleva una cadena. Dentro de todo esto podemos definir entonces, ya que definimos una variable 1, podemos definir una variable 5.
Obviamente las variables son únicas y no se deben de repetir. Dependiendo de cada lenguaje, en ocasiones, por ejemplo, veíamos en Bash o van a ver en Bash, que bueno, detrás de todo esto, pues no se podía utilizar, por ejemplo, un asterisco antes de definir una variable, porque puede haber una confusión. Pero sí se puede hacer lo siguiente, si se fijan regularmente lo que se hace es nombrar las variables y es como tal cual estás tú definiendo la variable, tienes que mandarla a llamar con el nombre que tú le has asignado. Inclusive, como pueden observar, dentro de una variable se pueden asignar distintas variables seguidas, separadas por comas, y esas variables luego se pueden volver a utilizar. Ya en la materia de programación para la ciberseguridad ya vamos a ir viendo unos métodos para poder utilizar las variables después de almacenarlos, ya sea en alguna cadena de texto, en alguna fila, etcétera. Son cosas de cada lenguaje que vamos a ir interpretando. Entonces, dentro de esta primera etapa ya identificamos el uso de variables, identificamos el uso de tipo de datos simples, identificamos las variables. Y bueno, también algo que se nos pasa a nosotros y que ahorita vamos a practicar es el uso de operadores y expresiones, que es muy sencillo. Pero de una manera resumida, pueden ustedes observar cómo definimos la variable, definimos como entero. Al usuario le pedimos que escriba un entero, escriba un real, escriba un carácter y escriba un lógico. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente todo lo estamos leyendo, lo estamos pidiendo información, pero no lo estamos escribiendo. ¿Sale? Entonces lo que podemos hacer es escribir toda esta información después de pedirle al usuario. Por ejemplo, no sé, vamos a escribir lo que contiene la variable 1. Es un ejemplo, ¿eh? Vamos a escribir ahora lo que contiene la variable 2. Ahora vamos a escribir lo que contiene la variable 3. Y finalmente la variable 4. Si se fijan, no pasa nada si no mandan llamar una variable. Anteriormente utilizamos la 4. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Variable 5. ¿Qué creen ustedes que pasaría aquí si yo mando a utilizar la variable 5? ¿Qué se imaginan que pudiera pasar? ¿Me muestra información? ¿No me muestra información? ¿Qué tipo de información me mostraría la variable 5 al momento de que la voy a escribir? Si no está definida, te va a marcar error, ¿no? Ajá, sí, porque no la estoy definiendo. Pero detrás de todo esto, aquí de primera instancia no estoy utilizando la variable 5. ¿Qué es lo que va a pasar si yo la mando llamar? No, sería vacío, ¿no? Es correcto, no va a contener información, pero no me va a mandar error porque lo que está haciendo es estar ahí tal cual almacenando información. Como no le estoy dando información, no simplemente no me va a mostrar nada, ¿sale? En esta primera instancia, la lógica. Entonces voy a mandar correctamente la variable 4. Y ahora sí vamos a ejecutar el paso a paso. Voy a hacer un poquito más chico esto para que puedan observar el paso a paso. Voy a aumentar esto un poquito más para arriba. Vamos a ejecutar el paso a paso. Primera etapa, se definen las variables, la reconoce. Ahora sí, lo que me va a pedir aquí, escribe un entero. Por ejemplo, voy a escribir un 8.1, ¿sale? Para que vean que los enteros no son reales. Vamos a ver qué es lo que pasa. Automáticamente lo que me dice aquí, ¿qué es lo que pasa? No coincide la variable 1 con el valor que tú estás ingresando, estás interpretando. Entonces, pues obtuvimos un error de primera instancia. Entonces, muy estrictamente definimos que solamente enteros y solamente enteros va a recibir. Vuelvo a ejecutar. Este orden que está llevando a cabo PCI en el paso a paso lo ejecuta cuando ustedes desarrollan un script, cuando ustedes ejecutan un programa. Esto es una manera un poco más visual de poder entender el funcionamiento de la programación, ¿sale? Entonces, un entero, un 8, me va a imprimir un 8 obviamente. Un real, voy a poner un 8.111. Me imprime el 8.11, escribe un carácter, hola mundo, me imprime un hola mundo y finalmente escribe un valor lógico. Por ejemplo, false. El tipo de variable que me está pidiendo
dentro de la información. No recuerdo si era F o V directamente lo que acepto, ahorita lo achicamos en la lista de variables. Pero, perdón, en el tipo de datos. Pero, en la parte de variables, si fijan, ya nos los va identificando. ¿Qué más? ¿Qué más? Si introducimos de manera incorrecta otro dato, no sé. Si en el real ponemos un carácter, nuevamente nos va a saltar un error. Si en el lógico introducimos otro texto, pues nos puede saltar otro error, ¿no? Entonces es algo similar y muy muy acercado a todo este proceso, ¿sale? ¿Qué más? Ya vimos las variables, tipos de datos, asignación de variables ya la vimos, entradas y salidas de información también ya lo estuvimos viendo, vimos cómo se escribe texto, se introduce texto. Podemos ahorita pasar un poquito a los operadores y poder hacer un mini programa de matemático que nos ayude a nosotros a poder un poquito más la parte básica. Entonces vamos a ejecutar un programa 3, no sé. Y en este programa 3, ¿qué estará bueno poner? La suma de dos números, ¿sale? Ahora, ¿cómo hacer la suma de dos números? Por ejemplo, lo que nosotros hacemos regularmente es mandar llamar ciertas estructuras, ¿no? Si se fijan, detrás de todo esto hay algo llamado operadores y funciones. Si estamos hablando de operaciones algebraicas, si queremos hacer la suma de n números o de n objetos, aquí nos marca incluso un ejemplo. La suma pues, se va a componer de a más b. Entonces podemos utilizar dos variables o podemos almacenar información definida como a más b. También podemos hacer una resta, una multiplicación, cosas muy simples, ¿vale? Cuando queremos sacar la potencia de un número, también se puede de la siguiente manera. Cuando queremos sacar el mod, si no me equivoco, era la... el mod, no me acuerdo, era la... de programación. Es el módulo, ¿no? Lo que resta de la Porcentaje. división. Sí. Sí, es el sobrante como tal. ¿Qué más? Potencias, operaciones por positivo y negativo, multiplicación, división. Entonces ya vemos que podemos mandar llamar a las variables, podemos mandar definir cierta información. Entonces podemos ejecutar un primer programa en el que, bueno, vamos a trabajar con enteros de primera instancia. Entonces vamos a definir número 1, número 2 como enteros. Se fijan, ya no batallamos y hacemos más corto nuestro programa. Ahora le vamos a decir al usuario, escribir. No sé, ingresa tu primer número. ¿Sale? Y luego vamos a leer lo que va a ingresar, lo vamos a almacenar en la variable n1. Y luego le vamos a pedir otro número para hacer la comparación. Vamos a escribir, ingresa tu segundo número. Ahora vamos a leer entonces el n2, que es el segundo que va a almacenar. Y aquí vamos a realizar la operación. Y aquí es una parte muy importante en cómo nosotros realizamos las operaciones o cómo nosotros los llevamos a cabo. Cuando estamos hablando nosotros de operadores y funciones, obviamente va a conllevar, ¿cómo decirlo? La suma, la resta y toda la operación necesaria para poder cumplir con la característica. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos mostrar al usuario que, no sé, vamos a utilizar, ok, ya se me puso aquí otra variable más. Si se fijan, estamos nosotros mandando llamar n1, ¿sí? Que va a almacenar el primer número, n2 que va a almacenar el segundo número, pero
por lógica y por orden, obviamente si se fijan, lo que introduce el usuario en el primer número se almacena en N1. Lo que introduce el usuario en el segundo número se almacena en N2. Pero, ¿dónde se va a almacenar el resultado? Entonces, hay que definir otra variable que va a ser el resultado. ¿Sale? Resultado. Entonces, ahora sí, el resultado, aquí ya no vamos a escribir directamente la variable, sino que ahora lo que vamos a hacer es almacenar o realizar la operación y almacenarla en la variable resultado. ¿Cómo hacerlo? A ver si puedo, porque es que mi teclado está medio raro, si no ahorita lo escribimos con este. Ahí está. Sí. Ahora, si se fijan, hicimos como una flecha con el menor que y un medio, indicando que vamos a enviar la información al resultado. ¿Cómo hacerlo? Ahora, lo que va a contener N1 lo vamos a multiplicar por N2 y cerramos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Al usuario le estamos pidiendo que introduzca la información y la guardamos en N1. Luego le pedimos que introduzca el segundo dato, la segunda cifra, que la vamos a almacenar en N2. Posterior a todo esto, obviamente estamos haciendo la operación, vamos a estar multiplicando N1 y N2, y lo que vamos a hacer es mandar el resultado o mandar la información a nuestra variable resultado. Finalmente, lo que nosotros podemos hacer es escribir y decirle, oye, tu resultado es, y si se fijan, aquí ahora sí nosotros podemos mandar llamar las variables de la siguiente manera, por lo menos en Paint. Le vamos a mandar llamar resultado. Lo que hacemos aquí es almacenar la información o le mandamos un mensaje al usuario y esto lo vamos a escribir aquí directamente. Voy a subir un poquito acá y listo. La ejecución paso a paso, define las tres variables, al usuario le pide el primer número, que va a ser 2, por ejemplo, me pide un segundo número, que va a ser otro 2, y obviamente realiza la operación y por consecuencia debo de tener un 2 por 2, va a ser igual a 4. Ojo, todo solamente estoy trabajando con números enteros, entonces esto conlleva que el proceso de estructura se dé de esta manera, ¿sale? No sé si ya tocando un poquito más el tema de operadores y funciones, el uso de variables, estoy yendo un poco muy general o si se está entendiendo un poquito el proceso. Si se fijan en su diagrama de flujo automáticamente, ahora sí ya lo que hace es almacena la información y muestra el resultado. Sí, te genera automáticamente el diagrama de flujo. No sé si hay alguna duda de momento antes de seguir con un poquito más el tema de operadores y funciones, porque todavía falta mucho. Todo claro. Ok. En resumen, la introducción a los fundamentos de programación conlleva esto: entender de primera instancia los tipos de datos simples, entender el uso de una variable, entender el escribir información, el almacenar información, el imprimir información, el cómo se ejecuta el desarrollo del programa que estamos llevando a cabo. Estos fundamentos básicos, ¿sale? Y luego también tenemos otras estructuras un poquito más complejas, como el si, el según, el mientras, el repetir hasta, el para, concatenar, los arrays, vectores, un montón de información que créanme que todavía falta mucho. Pero como parte de apoyo a todo esto, y que bueno, espero que a ustedes les sirva para poder seguir entendiendo esto, porque si nos dedicamos ahorita aquí a seguir con otras funciones, pues créanme que se nos hace un taller de hasta 6 horas. Pero vamos a aprovechar para explicar otra función muy simple. Vamos a crear otro programa, ¿sale? Que va a ser nuestro programa 4, ¿sale? Y ahora tenemos
una instrucción un poquito más lógica. Un verdadero y un falso. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a desarrollar un programa en el que simplemente le pidamos la edad a una persona y si la persona tiene 18 o más años va a ser mayor de edad. Obviamente si es menor de 18 años pues va a ser un menor de edad, ¿no? Entonces me apoyan con algunos datos y vamos en conjunto a realizar este pequeño programa, muy muy simple. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en esta primera instancia? ¿Qué se imaginan que vamos a hacer? Pero definir la edad, ¿no? Definir las variables. Sí, definir la Definir edad las es lo variables. que vamos a manejar. Ok. Podemos definir dentro de las variables automáticamente el contenido de esa información, pero ahorita no me quiero meter tanto en esto. Entonces, sí definimos primera instancia la edad. Entonces, vamos a definir edad. La edad, obviamente aquí viene el análisis del problema. Una persona no puede tener, o bueno, legalmente ya cuando te piden tu edad no vas a decir, tengo 18.7 años, ¿no? O tengo información en un carácter real. Entonces vamos a estar tratando con números enteros. Entonces vamos a definir la edad como un entero, ¿sale? Por la lógica que conlleva. Al usuario, entonces detrás de todo esto, obviamente le vamos a pedir su edad. Entonces vamos a escribir, le decimos, introduce tu edad. Ok, ya el usuario va a introducir su edad. Y ahora obviamente vamos a leer, la información y la vamos a almacenar en edad. Y aquí hay algo muy muy importante que debemos de entender. Y que bueno, esto se conoce como ifs o sí. Y F o sí. Esto es un lenguaje, les digo, un poco más natural. Entonces le decimos al programa sí. Ok. Es como, por ejemplo, cuando nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, le decimos, ¿no? Si te portas bien, te compro un dulce. Entonces, si la persona tiene 18 años o más, pasa y es mayor de edad. Si cumple esta condición, entonces sí pasa. Si no cumple esta condición, entonces no pasa. Entonces, aquí ya vamos a utilizar si lo que el usuario introdujo en la variable, entonces si lo que hay en edad, ¿sí? Que obviamente ya debió de haber introducido información en entero, es es que mi teclado no me deja. A ver, ahí está. Es mayor o igual que 18 años. Entonces, al usuario le voy a escribir eres mayor de edad. Edad. Ok, entonces, si se fijan, la condición abre en esta primera etapa en la que dice si la edad es igual, aquí no sé si me equivoqué, a ver, ahí está, ok. Entonces, si la edad es mayor o igual que 18, entonces dile que es mayor de edad. Y si no, pues obviamente debo de escribir un mensaje al usuario. Si se fijan, la condición está aquí. Si se cumple, haz esto. Pero si no se cumple, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si no se cumple, mándale un mensaje y dile que no es mayor de edad. Edad. La estructura de una condicional if o de un sí, si se fijan, se compone de la siguiente manera. Y es muy, les digo, ayuda mucho PSEN porque te ayuda a acercarte un poquito, entender el lenguaje natural a un lenguaje codificado. Entonces, si se fijan, si la edad es igual o mayor a 18 años, entonces escríbele que es mayor de edad. Termina el programa
porque pues, se cumplió la condición, y si no se cumple la condición, pues escríbele que no es mayor de edad. Iniciamos el paso a paso, se definen las variables, escribe el mensaje, le pide al usuario la edad, ponemos que tenga 17 años, por ejemplo, que dice si la edad es mayor o igual, entonces mándale el mensaje. En este caso, como no cumple con el criterio de la instrucción sí, lo descarta. Vamos a ejecutar ahora para que sea mayor de edad. Ok. Repite el mismo proceso. Ok, ahora voy a tener 18 años exactamente. Entonces ya puedo ir al antro, ya puedo ir a tomar, ¿no? No se crean nada de eso. Ahora, si tiene 19 años, debe de cumplir el mismo criterio. 19 años. Eres mayor de edad, ¿sale? Aquí, si se fijan, hay como un pequeño error dentro de la estructura. Ya un poquito más adelante vamos a ver, por ejemplo, los sí, si no, fin sí. O sea, hay un montón de estructuras todavía que se pueden llevar a cabo. Porque podemos, en lugar de un fin sí, podemos escribirle si no. Y le podemos mandar otro mensaje. Es una estructura un poco más compleja, pero lo importante es poder definir esta primera etapa. Entonces, yéndonos un poquito al diagrama de flujo que veíamos que es la estructura y se entiende de la mejor manera, porque el programa nos dice, define la variable como entero, dile al usuario que introduzca su edad, guarda su edad, y si lo que contiene edad es mayor o igual a 18, si se fijan automáticamente el diagrama de flujo pone esto. Si cumple con la instrucción, dile que es mayor de edad. Si no cumple con la instrucción, entonces no retornes a nada y envía un mensaje que no es mayor de edad y finaliza el proceso. Está muy interesante justamente PSeInt por esta gran magnitud que tiene de poder definir todo esto que es lo que estamos buscando. Ahora, otra manera de poder utilizar un proceso de dos acciones, es decir, si se fijan aquí, pues si no es mayor de edad, pues cumple un proceso. Perdón, si es mayor de edad, cumple un proceso. Pero si no lo es, ¿qué proceso va a cumplir? Entonces hay algo llamado si no, ¿sale? O un else, que en este caso, al describirle que es mayor de edad, le ponemos un si no y le vamos a escribir el siguiente mensaje. No eres mayor de edad. Y aquí obviamente es importante cerrar el ciclo. Entonces ponemos un fin, sí. Aquí ya descartamos o escribimos que el programa ahora sí se va a terminar para detectar cuándo se ejecuta. El programa terminó. Ahora, antes de ejecutar el programa vamos a entender cómo funciona un si no. Si se fijan, ahora sí hay una instrucción de por medio. Si el usuario tiene incluso creo que se modificó, no, sí sé. Es mayor o igual a 18 años, es mayor de edad. Si no cumple con la condición, entonces ahora sí estamos asignando una tarea, que es enviarle un mensaje diciéndole que no es mayor de edad. Y finalmente, se cumpla o no se cumplan estas instrucciones, estamos mandando un mensaje el cual estamos indicando que el programa se terminó. Eso es lo que diferencia de un sí y un si no, o un else, que bueno, ya lo vamos a ir conociendo un poquito más adelante. Voy a ejecutar el paso a paso. Se repite el mismo proceso. Ahora vamos a poner que tiene 17 años. Se fijan, la instrucción va a escribir el si no. No eres mayor de edad y obviamente va a terminar el programa. Ahora, si tiene, por ejemplo, 100 años, va a respetar también el mismo proceso. Eres mayor de edad y termina el programa. Manda la instrucción. ¿Sale? De esta manera se ejecuta el fin sí, de esta manera trabaja el uso de variables, tipos de datos, operadores, suma, resta, multiplicación, división, funciones matemáticas, etcétera, ¿no?
¿Qué más? Tenemos unas estructuras llamadas repetitivas, que voy a intentar explicarlo de la mejor manera porque sí es un poquito complejo y espero me logren entender. Estas estructuras repetitivas se utilizan hasta que se cumple cierta acción o hasta que se cumple cierta función. Entonces vamos a pasar a un quinto y último programa para el día de hoy. Programa 5. Programa 5. Y ahora vamos a crear un programa que pida al usuario una contraseña, ¿sí? De forma repetitiva. Y mientras no introduzca la contraseña que es, se la vamos a seguir pidiendo. Si introduce el usuario la contraseña correcta, le damos la bienvenida. Si se fijan ustedes, una estructura mientras, pues sí, una estructura mientras, se compone de poder ejecutar la instrucción hasta que se cumpla la condición, hasta que se cumpla el objetivo del programa o del proceso. Entonces, vamos a iniciar definiendo nosotros, ¿sale? Vamos a definir algo llamado, ¿qué les gusta? Password, que va a ser la contraseña, y que dentro de esto vamos a tener que hacer una comparación que vamos a utilizar llamado clave. Obviamente va a ser una cadena, un carácter, que a nosotros nos va a permitir almacenar información. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer ahora es almacenar el password, la contraseña. Es lo que yo les decía, podemos predefinir información en una variable antes de mandarla a llamar. Aquí nosotros vamos a utilizar password, ¿sí? Para almacenar la contraseña, ¿sí? Aquí a la contraseña le vamos a poner difícil, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos mandando a llamar dos variables, ¿sí? Como carácter. En la que la primera variable le estamos introduciendo la contraseña por defecto, ¿sale? Entonces ahora lo que vamos a hacer, detrás de todo esto, pues le vamos a decir al usuario, ahora sí, escríbeme ingresa tu contraseña. Ahora sí, escribe tu contraseña, ¿no? Y aquí es cuando nosotros vamos a hacer la comparación o le vamos a utilizar la estructura mientras. Mientras lo que el usuario introduce no es igual a lo que yo estoy obteniendo, entonces dile que no coincide o no es correcta la información que está ingresando. Entonces aquí hay algo llamado mientras. Mientras se compone de una condición y de la expresión. Entonces mientras la clave, obviamente aquí se supone que le estamos pidiendo la contraseña y debemos de almacenarla. Entonces vamos a leer clave. Cerramos. Ahora sí, mientras lo que el usuario está ingresando, que va a ser la clave, mientras clave, ¿sí? No sea igual, lo representamos, a ver, no se me escribe, ok. Mientras claves no sea distinto a password, entonces hacer, ahorita les explico un poquito cómo va el proceso. Ahí incluso estamos diciendo algo, una nueva instrucción. Es más, aquí hago un comentario y hago un paréntesis. Repito el proceso. Definimos en primera instancia dos variables. La que contiene la contraseña, que es difícil, y la que va a leer lo que el usuario va a ingresar. Entonces al usuario le pedimos que ingrese su contraseña. ¿Sí? Esta contraseña obviamente almacenamos el contenido y hacemos la comparación de la siguiente manera. En la que un mientras se compone de seguir repitiendo el proceso hasta que no sea correcta la instrucción. Entonces mientras clave, ¿sí? Aquí, ¿qué se imaginan ustedes que signifique este signo de una igual y una diagonal? ¿Alguna vez lo han visto?
¿Cómo saco ese carácter? Así tal cual. Pones un mayor que, un menor que, pero juntos. Así. Regularmente se hace de esta manera. Profe, diferente o diré que diferente. Es diferente. Mientras que Es correcto. sea diferente. Password. Mientras que la clave o lo que hay dentro de clave sea distinto que password, entonces haz lo siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro programa? Le vamos a escribir. Hasta con mayúsculas, clave incorrecta. Y también le vamos a escribir nuevamente el proceso, porque lo que podemos hacer aquí es terminar el programa, pero queremos que el programa se siga ejecutando hasta que complete o sea correcta la información. Entonces le vamos a escribir nuevamente. Ingresa tu contraseña. Y cerramos. Ya le estamos volviendo a pedir la contraseña, entonces vamos a volver a leer la clave. Se fijan, estamos volviendo a meter el proceso dentro de esta instrucción. Y se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, cuando ya termine esta instrucción, le vamos a escribir bienvenido. Ok. Vamos al diagrama de flujo para que podamos entender de la mejor manera esto. Si se fijan, está la estructura de la siguiente manera. Se ejecuta el programa. Se definen las dos variables. Definimos difícil dentro de password. Al usuario le pedimos su contraseña. Guardamos lo que introdujo el usuario en clave. Ahora, aquí lo que va a hacer es mientras clave sea distinto que password, entonces ejecuta clave incorrecta, pídele de nuevo al proceso y se va a seguir repitiendo este ciclo. Cuando ya sea igual, entonces, como ya no se va a cumplir esta condición, se fijan, marca como una F de false y V de verdadero. Lo que hace esto, ahora sí, como ya no va a cumplir la condición, ahora sí te doy la bienvenida al sistema y te mando el mensaje. Vamos a ejecutar el paso a paso. Ok, pedimos ingresa tu contraseña. Incluso creo que por los tildes está, a ver, sí, yo creo que sí, por eso se puso así. Le vamos a poner hola, ¿no? Se fijan, se vuelve a ejecutar el proceso, leer clave y se queda aquí. Nuevamente vuelve a pedir la contraseña. Vamos a poner hola de nuevo. Se vuelve a repetir y se regresa hacia la instrucción de arriba. Vamos a poner un, no sé, un difícil o de, no sé, difícil. Repite el mismo proceso, hace la comparación, no coincide. De nuevo me pide la contraseña. Vamos a poner ahora sí, difícil. Coincide, si se fijan automáticamente saltó de esta comparación al fin mientras, te da el mensaje y obtenemos el resultado. ¿Quedó entendido esta estructura del mientras? ¿O gustan que lo vuelva a repetir? Todo bien. Ok. Está claro. Ok. Pues bueno, estos fundamentos básicos de poder utilizar una estructura if, un mientras, hacer una comparación de información, ejecutar nuestro algoritmo, poder entender la parte básica, creo que ayuda de mucho. Todavía nosotros podemos seguir trabajando con otro tipo de estructuras llamadas repetitivas, que estas estructuras repetitivas van a seguirse ejecutando hasta que no se cumpla la condición. También tenemos algo llamado arreglos o arrays,
que estos arreglos lo que cumplen como tal, bueno, es una estructura de elementos que sean semejantes. Y estos elementos, bueno, se van a hacer una comparación que sean comunes. Y ya posteriormente ya te da el resultado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si ya les pasé el enlace de recurso para poderse apoyar. Plugin. No, creo que no, déjense los paso. Ahí, incluso algunos ejemplos que estuvimos llevando aquí, se los van a topar por ahí. Esto es con la finalidad de poder entender la parte básica y poder llevar a cabo todas las otras estructuras. Todavía nos falta tocar un tema de los IDE, los intérpretes de texto, algunos otros lenguajes, etcétera. Ahora, hay algo llamado IDEs, hay algo llamado intérpretes de texto. Voy a ya cerrar aquí el Paint. No sé si lo agregué aquí, no, parece que no lo agregué. Pero bueno, cuando nosotros queremos hablar de intérpretes de texto o IDEs, no sé si alguna vez ustedes han escuchado o hablado de un IDE, por ejemplo, un IDE de Arduino. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos utilizando un Nano, estamos utilizando BIM, son editores de texto, intérpretes de texto. Como tal, un editor de texto es ligero y un IDE es como un software un poco más específico al lenguaje que tú estás buscando. Si, por ejemplo, nosotros estamos buscando un IDE para Python, está PyCharm, que este es un IDE que está de forma muy específica para el desarrollo de Python y que te da una interfaz que se acopla a las necesidades que es lo que tú estás buscando. Mientras tanto, un editor de texto va un poquito más genérico, o sea, no solo maneja un solo lenguaje, sino que se adapta a todos los otros lenguajes. Yo les pongo como ejemplo Sublime Text, en este caso puede ser un editor de texto, mientras que en un IDE, por ejemplo, puede ser PyCharm para Python, que es más específico para este lenguaje. No sé si quedó entendido detrás de todo esto. Ahora, Sublime Text, a mí me gusta mucho utilizarlo también porque tú lo puedes customizar. Al hablar de una customización, quiere decir que lo puedes editar, incluso puedes instalar módulos, puedes hacer edición de colores, y que bueno, el camino que ahora sigue es entender la parte básica o los fundamentos y poder hacer programas básicos. Mientras que cuando tú trabajas con un editor de texto, como primer punto, cuando estamos nosotros trabajando con Python, necesitamos el intérprete. Un intérprete lo que va a hacer, ¿sí? Es decir, mira, como tú estás manejando el lenguaje Python, un intérprete lo que va a hacer es interpretar, vaya la redundancia, el lenguaje que tú estás dando en Python al que el software o el programa puede ejecutarlo. Cabe mencionar que Python, ya no sé si en Windows, corríjanme en este dato que yo estoy dando, automáticamente cuando tú instalas un sistema, una distribución Linux, viene ya incluso con Python instalado porque en su mayoría de dependencias ya vienen listas. Inclusive hablando de Python, se utiliza mucho para el entorno web. No sé, si no me equivoco, también YouTube y Reddit están escritos en Python. Hay otros software que también están escritos en Python. Hoy en día incluso Python está en el top de lenguajes que se están llevando a cabo. Entonces vamos nosotros también a trabajar con bases de datos públicas. Por ejemplo, no sé, Google Hacking Database, ExploitDB, no sé si alguna vez lo han escuchado, pero regularmente como usuarios publican exploits sobre todo para vulnerabilidades. Fíjense qué curioso. Yo hace ratito estamos buscando algunas alternativas para una plataforma online, un LMS. Un LMS es como una plataforma de learning o de estudio, como la plataforma del aula virtual que ustedes tienen, algo así. Entonces, aquí está un script para una ejecución remota o código de ejecución remota, un RCE, para una vulnerabilidad en un LMS que justamente se llama Chamilo. Está muy interesante. Ahora, ¿por qué Python o por qué iniciar con Python? Que es algo muy interesante. No de una manera muy específica
yo les diría, vamos a estar trabajando con Python durante toda la academia, sino que vamos a ver algunas alternativas de lenguaje. Cuando estamos hablando a nivel de un pentesting a nivel web, pues si se fijan ustedes, estamos tratando con vulnerabilidades a nivel de PHP, por ejemplo, que permite la ejecución de código, etcétera. Pero cuando estamos hablando de nivel de explotación, a nivel de usuario, esto permite ya un lenguaje un poquito más genérico. Incluso si ustedes pueden observar en la parte de plataforma, lo que hace es darte una categoría de lenguaje que justamente se tiene para el desarrollo, para la ejecución. En su mayoría, el pentesting web o bug bounty es también muy utilizado de parte inicial como PHP, pero también permite la ejecución como un Python para poder hacer una automatización de procesos o scripts que dentro de todo esto les mencionaba. Un intérprete es el software que te va a permitir hacer la ejecución de tu programa y poderla ejecutar sin ninguna problemática. Entonces, por eso es que regularmente, por ejemplo, yo tengo un Ubuntu, un Python, no sé, menos version, ni lo tengo instalado, Python. Ahí está. Ya lo que estoy llamando aquí principalmente es el intérprete, en el que automáticamente el intérprete, bueno, me puede decir 4 más 4 es igual a 8. Si yo quiero sumar 4 más lo que acabo de obtener como resultado, obviamente voy a tener 12. O sea, el intérprete lo que hace detrás de todo esto es poder ejecutar un lenguaje de Python tal cual, ¿no? Voy a salir por aquí. Ahora, que si yo, por ejemplo, no quiero ejecutar el programa del intérprete, lo que yo hago, así como van a ver ustedes en ByteScript o lo han utilizado, se define el path o la ruta. Esta ruta lo que hace es tomar el binario y automáticamente darte la ejecución del programa sin ninguna problemática. Ya, si hay componentes de definición de variables, toman librerías, toman módulos, todo esto que ustedes ven a continuación. La finalidad de poder trabajar con Python dentro de la Academia de Ciberseguridad es incluso poder hacer un ransomware con Python, poder hacer un Google Doc con Python, o sea, muchas partes básicas que es lo que estamos buscando. Entonces, para parte de introducción es esto, ¿sale? Por eso es que estamos optando por Python y para que ustedes vayan retroalimentándose un poquito dentro del mundo de la programación y se retroalimente, que es lo que estamos buscando. Y bueno, mientras tanto, y por mi parte, para esta ocasión, yo culminaré aquí. Voy a checar a ver si se va a dar un seguimiento con este taller, porque ahora sí, los alumnos de la primera y segunda generación en la siguiente semana ahora sí inician ya sus clases normales con la materia de programación orientada a la ciberseguridad enfocada con Python. Y pues veremos algunas otras alternativas de plataformas. Comentaba con sus compañeros de la tercera generación que cada mes podemos ir haciendo un CTF local. Entre nosotros ya montaremos por ahí un Docker, algunas alternativas para poder ir trabajando temáticas así como el día de hoy en conjunto. Y que bueno, si alguien tiene algo más que compartir con nosotros o quisiera dar algún espacio para compartirnos alguna herramienta, algún tema que se le haga interesante, bueno, el espacio está abierto y si ustedes están de acuerdo podemos organizar temáticas cada mes con la finalidad de ir complementándonos como comunidad y bueno, conocer un poquito más todos estos temas que son muy interesantes. Antes de cerrar con todo esto, me gustaría saber si hay dudas en relación al taller del día de hoy. No, creo que todo bien. La verdad es que fue una buena explicación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Algo más que agregar? ¿Alguna duda? Con toda confianza aprovechamos. Ok, todo bien. Bueno. No sé si ustedes están de acuerdo si hagamos una temática cada mes. O sea, para no hacerlo tan repetitivo y poder organizar algo bien, podemos, por ejemplo, no sé, hoy en 8 días, perdón, hoy en un mes, podemos organizar un primer mini CTF con 2 retos muy sencillos y luego ya al siguiente mes vamos así haciendo como una retro.
Sí, suena excelente. Para dar continuación con estos. Yo creo que sí, estaría chido. Pero déjenme checar porque yo nunca he trabajado ahorita con estas plataformas de CTF, aunque creo que hay unas plataformas open source que ya nada más las montas y las editas. Pero denme chancita este mes para ir montando la plataforma para todos nosotros. Y yo les estaría pidiendo que se registren en la plataforma correspondiente para ir dando como un seguimiento y damos una semana, 2 semanas para la resolución de los retos y luego damos como una retro de algunas posibilidades. Alguien lo puede hacer de una manera, otra persona lo puede hacer de otra manera y aprovechamos el tiempo para seguir compartiendo como comunidad y academia, que es lo que estamos buscando. Y pues bueno, como siempre me quedo hasta el final, agradezco su tiempo. Nos vemos en el siguiente sábado, justamente ahora sí ya con clases normales todas las generaciones. Y pues nada, me quedo al final para escuchar alguna duda, sugerencia o comentario y bueno, que tengan un excelente inicio de semana ya. Cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.